que se compare a ti, Señor. Reconocemos que tú eres el amor mismo, Señor. Es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá que el cielo está, tu amor me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá que el cielo está, tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, a su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré.
su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá que el cielo está, tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más profundo que el mar, más allá que el cielo está, tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. ¿Pueden tomar su lugar? Y vamos a hacer algo. Traigo unas preguntas. Y entonces va a ser así. Vamos a hacer todos contra los de primero, ¿sale? Entonces, bueno, porque las preguntas, la verdad, están súper fáciles para ustedes ahorita que traen bien fresco el Antiguo Testamento. Entonces, así lo vamos a hacer, ¿sale? No sé si, Yura, ¿me puedes ayudar a anotar? Sí, primero contra todos los demás. Entonces, ahí va. El que se sepa la respuesta se levanta inmediatamente, ¿sí? Que no, Caleb, no juegas, no es cierto. ¿Cómo? Sí, yo sé. Por eso dije, nada más los de primero contra todos. Ok, ahí va la primera. Empezamos con profetas. Ajá. ¿Qué profeta fue arrojado a una cisterna de cieno? Jacob. Muy bien. Segunda, bueno, la que sigue. ¿Qué profeta fue arrojado a un foso de leones? Sarita, Daniel. Está fácil. También esta está fácil. ¿De qué profeta se burlaron 42 muchachos y murieron? Joy. No, está mal. Eliseo. Ajá. Bien, la que sigue. ¿Qué profeta vio un ejército de huesos secos? Caleb. Las de primero. Esto está bien fácil. ¿Qué profeta apareció con Moisés en el monte de la transfiguración? Caleb. Ese sí es Elías. Caleb. Jacob, perdón. Ya va Jacob. Vamos ganando, creo. ¿O vamos empatados? Empatados. ¿Qué profeta por consentimiento de él mismo fue arrojado al mar? Joy. Jonás. El que sigue. ¿Qué profeta fue el más distinguido por Jesús? Jacob. Exacto, amigo. Muy bien, muy bien. ¿Qué profeta dijo que la ciencia seguiría aumentando? Hermano
bueno, Caleb me fintió. Jacob, hermano Jacob. ¿Sí? Daniel, exacto. Bien, este no es profeta, pero díganme, ¿quién afirmó que la Tierra flota en el espacio? Joy, Job. Muy bien. Ok, ahora díganme, ¿quién soy? Voy a hablar en primera persona, ustedes me van a decir quién soy. Bien, ganaste. Desobedecí a Dios. Les voy a ir dando así pistas. 1000 puntos. Perseguí a un futuro rey. ¿Nadie? Lidia. Saúl. Bien. Siguiente. Fingí estar loco. Ay, no vi. ¿Alguien más vio que se paró? Más rápido. A ver, pero ¿cuál respuesta dieron? Ok, David. Entonces, a los dos. Ok. Edifiqué un templo para Dios. Lidia. Yo la vi aquí. Sí, es de lo mismo, es de lo mismo. No hay que pelear entre nosotros. Vi cuando sepultaron al Señor. Cuando sepultaron al Señor. A ver, Joy, ¿no tenías respuesta? ¿No? ¿Jacob? No. Sigo. Vi cuando sepultaron al Señor, vi al Señor resucitado y fui libre de 7 espíritus. ¿Iván? No. ¿Jacob? María Magdalena. Ay, se me trabó. Ay. Dice, estuve enfermo de muerte. Quité los ídolos. ¿Charlie? ¿Quién? No. No. Estuve enfermo de muerte. Quité los ídolos. Serví a Dios y un profeta oró por mí. Sané de mi enfermedad y Dios me dio 15 años más de vida. Jacob. Y tú ya le habías dicho, ¿verdad? Ok, es de Charlie, perdón. Dice, cuando fui joven, el noviazgo no fue problema para mí. Nunca busqué novia, pero de todas formas la encontré. Isaac. Ay, pero no te paras, llora a mí. No. Isaac. Párense, no sean flojos. Siguiente. Fui hijo de un sacerdote. Mi nacimiento lo anunció un ángel. Joy, sí. Fui juez de Israel. Mi familia era pobre. ¿Lidia? Sí. Siguiente. Fui sacerdote. Nunca corregí a mis hijos. Lidia. Digo la que sigue. Fui hijo de un rey. Mi padre desobedeció a Dios. Joy. ¿Quién? No. Para Caleb y para Iván. Ajá, Jonathan. Última. Fui caudillo de los hebreos. Mi primer nombre fue Oseas. Jacob. Muy bien. ¿Quién ganó? Todos ganamos. Objetividad, por favor. Ay, les ganamos. Lo siento. Hay que seguir estudiando, chicos. Le voy a dar el tiempo a mi hermano Daniel, que él es el que trae la palabra de Dios en esta mañana. Entonces pongamos atención.
Bien, voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 27. Evangelio de Mateo, capítulo número 27. Cuando hayan encontrado el texto, voy a explicar que se pongan de pie y leamos esta porción de la palabra del Señor. Mateo, capítulo número 27, versículos del 45 hasta el 56. Mateo 27, versículo. Reina Valera, voy a suplicar que ustedes hagan la lectura, tratando de, haciendo caso de los signos de puntuación y tratando de darle el sentido a lo que van a leer. Mateo 27, del 45 hasta el 56, por favor. ¿Comienzan? De Dios en la Biblia se les denomina teofanías, del griego teos, Dios, y del verbo faino, manifestar o aparición. Sucedían ciertos fenómenos a nivel cósmico que indicaban que Dios estaba llegando, que aparecía Dios para actuar y hacer algo por su pueblo. Algunos ejemplos muy conocidos son las teofanías que experimentaron en el Sinaí Moisés y el pueblo cuando fue liberado de Egipto. Y también la teofanía que experimentó Elías después del gran triunfo que tuvo contra los sacerdotes de Baal. La teofanía entonces era una manifestación del gran poder de Dios, a la que los seres humanos respondían siempre con temor y asombro, a veces rayando en el miedo y en el terror. Cuando los evangelistas narran la crucifixión y la muerte de Jesús, la describen como una teofanía, fenómenos que señalaban la presencia y la acción de Dios. Estos prodigios en el Evangelio de Mateo son la oscuridad, el temblor, la ruptura del velo, las rocas que se parten, se abren los sepulcros y los muertos resucitan. Eran señales de una teofanía. Los dos últimos, la resurrección de los muertos y que los sepulcros se abrían, también señalaban que habían llegado los tiempos mesiánicos y los tiempos finales. Podemos decir que entonces en la cruz Dios se manifiesta como una respuesta a la obediencia de Jesús, porque es precisamente cuando dice el versículo número 50: entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Cuando Él muere, Dios se manifiesta como respuesta a toda la obediencia de Jesús.
Déjame leerte la frase que quisiera desarrollar en esta mañana. Cuando Jesús obedece hasta la muerte, Dios se manifiesta de manera grandiosa para que su Hijo sea reconocido y la salvación de Dios llegue al hombre. La obediencia de Jesús. Jesús determinó ir a la cruz. Es algo muy importante y que yo creo que debe ser parte de nuestra cristología, hablando de nuestro principio cristocéntrico. Recordar que Jesús no fue obligado a ir a la cruz. Él decidió ir a la cruz. Él determinó porque lo hizo en obediencia. Se requería la obediencia perfecta de una vida perfecta. Obediencia en un mundo real y en un mundo difícil. No es obedecer cuando las cosas están bien, es obedecer en un mundo difícil. Dios espera que lo obedezcamos hasta el final, en toda circunstancia, para así entonces cumplir sus planes. El ejemplo máximo de la obediencia es Jesús, que obedece siempre en situaciones extremas. Fíjense, la oscuridad se torna todo oscuro en el versículo número 45. Dice, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. La oscuridad se cernía sobre la tierra y Jesús se mantuvo en la cruz. En el Antiguo Testamento, la oscuridad es el anuncio del juicio de Dios. El juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad se estaba descargando en la persona de Jesús. Toda la ira se proyectaba en Cristo. Si hay oscuridad para Jesús, es para que haya luz para quienes salvará. Dice en el versículo 42, un poco antes, salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Si Jesús experimenta la oscuridad, es para que otros, es decir, nosotros experimentemos la luz. Ese final es el mismo juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad que cae sobre Él mismo. Un juicio por el que Él no es culpable. Lo cierto es que no nos gusta experimentar injusticias. ¿A quién le gusta experimentar injusticias? Pero es precisamente la injusticia sobre un justo la que nos ha dado la justicia y la salvación. Pero no solamente en la oscuridad, también en la oposición. Ya leímos del 46 al 49 cómo la gente que estaba alrededor se oponía a Jesús. De hecho, toda su vida se mantuvo obedeciendo a pesar de la oposición. En la cruz se destaca la obediencia de Jesús a pesar de dos inconvenientes. Primeramente, la oposición de sus enemigos y también el abandono de sus seguidores. Obedecer cuando los enemigos no molestan y los amigos nos respaldan es fácil. Pero obedecer cuando los enemigos molestan y los amigos nos abandonan, allí es la prueba del ácido para la obediencia. Sí. Cuando los enemigos nos desprecian y nos hostigan, y cuando los otros nos dejan solos, es allí donde se manifiesta la máxima obediencia de Jesús. Pero no solo fue el abandono de los enemigos o la oposición de los enemigos o el abandono de los amigos, también en el abandono de Dios. Aún puede ser que la obediencia en medio de la hostilidad humana pueda ser posible y entendible. Pero cuando se experimenta el abandono de Dios, la obediencia llega a ser inexplicable. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Acatar a Dios y al mismo tiempo experimentar su ausencia y que Dios nos dé la espalda es la culminación de la obediencia.
Jesús de Nazaret obedeció así. No hay más prueba de obediencia. Y cuando este abandono es para que otros no sean abandonados, experimentar el infierno eterno para que otros no lo experimentemos, esa es la máxima prueba de obediencia, por amor a otros y por amor a Dios. Y fue una obediencia óptima, a lo sumo, dando lo mejor. Versículo 50. La frase es corta, pero bien descriptiva. Entonces Jesús volvió a gritar, dice el texto, y entregó el Espíritu. Ha de ser un tiempo auristo, no lo revisé, ahí se los encargo para la clase de griego. Totalmente entrega el Espíritu. No solo su sangre, no solo su cuerpo, todo lo que es. Algunos creen que el grito aquí fue el famoso consumado es, dicho o escrito por el evangelista Juan. Señala la entrega total del Espíritu de toda su persona en obediencia. Esa fue la obediencia de Jesús. Dice el versículo 51, en ese momento, nota cómo liga toda la obediencia y el clímax de la obediencia de Jesús, lo liga inmediatamente con la manifestación, la teofanía de Dios. Como respuesta a la obediencia de Jesús, Dios comienza a intervenir con sus respectivas diferencias. ¿Qué hace Dios cuando nosotros obedecemos? ¿O será que no obedecemos? Dios comienza a intervenir. Las señales que pedían los incrédulos no llegaron antes, llegaron justo después de que Jesús entregara voluntariamente el Espíritu. ¿Te das cuenta que en todo su ministerio no hubo oscuridad, no hubo terremotos, no hubo sepulcros desgajados o abiertos? Bueno, tenemos el de Juan, ¿no? El de Lázaro, que ya es ahí otro asunto con el evangelista Juan. Pero es hasta estos momentos, al menos en la narrativa de Mateo, en que estas cosas suceden. Las señales están expresadas de tal manera que dan a entender que es Dios quien actúa y se manifiesta casi como respuesta a la obediencia de Jesús. No es la casualidad ni la naturaleza, es Dios trastocando la naturaleza, manifestándose así poderosamente. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ha obedecido poderosamente. Nos gusta hablar de poder. ¿Por qué no lo aplicamos a la obediencia que le debemos a Dios? Obedecer poderosamente. La cruz de Jesús desató inmediatamente el poder de Dios de manera extraordinaria. Cuando la muerte venció a Jesús, Dios empezó a actuar. Se comienza a dar una serie de fenómenos singulares con una carga de significado muy importante. Primeramente, velo rasgado, nuevo y efectivo acceso a Dios. El culto antiguo basado en los méritos había sido ya eliminado. En cierta manera, que el velo se rasga es una figura del lenguaje. Estoy con las figuras del lenguaje desde antier, ¿no? Parábola, hipérbole. Esta es una sinécdoque. ¿Qué es la sinécdoque? La parte por el todo. El velo, una parte del templo, se rasga. Es decir, todo se rasga. El templo se ha destruido porque no sirve para acercarnos a Dios. Lo que Jesús dijo y por lo que se burlaban de él y lo acusaron, es decir, que el templo se iba a destruir varias veces, por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 veces antes de este capítulo, antes de este pasaje, en el Evangelio de Mateo Jesús ha dicho de una o de otra manera que el templo va a ser destruido. Y no le creyeron y sucedió. ¿Cuándo? ¿En el año 70? No, cuando Jesús murió. La muerte de Jesús no solo destruye las viejas estructuras, sino que introduce otras nuevas. A Dios ya no hay que buscarlo
en un templo hecho por manos humanas, sino a Dios hay que buscarlo en Jesús, que es el verdadero Dios con nosotros. ¿Te acuerdas que se fue la promesa en Mateo 1 al inicio? Capítulo 1, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La iglesia entonces ya no se reúne en el templo, sino alrededor de Jesús, pues donde hay 2 o 3, allí estoy yo en medio de ellos. Nota, estas 2 referencias solo están en Mateo porque están relacionadas con este rompimiento del velo que implica o que significa la destrucción del templo. La antigua forma de llegar a Dios ha sido anulada y el nuevo templo, Jesús mismo, es el camino. Su humanidad rasgada es el acceso a la presencia de Dios. Dios escondido en Jesús ahora es accesible porque Dios ha rasgado el templo, que es Jesús mismo, y podemos acceder a Dios. Cuando Jesús destruyó el templo, hizo con su persona el mejor acceso a Dios. Temblor y rocas partidas, solo Cristo es seguro. El temblor es señal de una teofanía que anunciaba la presencia terrible de Dios. Las rocas quebrantadas era señal de que no hay nada sólido en este mundo que nos pueda proteger de la terrible presencia de Dios. Solo Jesucristo es el fundamento sólido sobre el cual podemos construir nuestras vidas y poder acceder a Dios. Por otro lado, también es señal de que no hay más seguridad que Jesucristo. Las rocas de este mundo no son fundamento para construir nuestra vida. Solo Jesús es el fundamento que no se desquebrajará. Todo ese sistema de seguridad se desmorona ante la muerte poderosa de Jesús. Solo Jesús es fundamento sólido y firme. Es sobre la roca Jesús que al morir raja, por decirlo de una manera muy rústica, todas las rocas, que se construye y que se va construyendo una comunidad. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sepulcros abiertos. La muerte ha sido vencida definitivamente. La fuerza que se desata al morir Jesús es tal que rompe los sepulcros y otorga vida, dice, a los santos. Señal de la llegada de los tiempos mesiánicos. Los temblores y la resurrección se asociaban con los tiempos finales. Tiempos finales y definitivos. Y esos comenzaron con Jesús. Específicamente en el momento de la cruz y de su muerte. Esta apertura de sepulcros es inaudita. Ni siquiera se compara con la resurrección de Lázaro. ¿Te acuerdas que con Lázaro tuvieron que empujar la piedra? Aquí no tuvieron que empujar piedra, porque es la acción de Dios dando vida nueva. Jesús, insisto, ha vencido a los sepulcros que tenían retenido a los santos y estos resucitan. La muerte de Jesús es la resurrección de sus seguidores. Sí, la muerte de Jesús es la resurrección de sus seguidores. Solo que la resurrección de los santos no se manifiesta hasta que sea manifestada la resurrección de Jesús. Por eso dice que no se aparecieron, sino hasta que Jesús resucitó. El poder de la resurrección comienza a operar no después de la resurrección de Jesús, sino en la muerte de Jesús. Para clarificar el pasaje a manera de nota, los evangelistas tienen la intención de explicar el significado de lo sucedido en la vida y en la pasión de Cristo, las implicaciones para los creyentes y para la humanidad. Están describiendo y enseñando la acción de Dios. Lo que puede ser es que en el momento de la muerte y resurrección de Jesús, varios resucitaron como lo hiciera Lázaro. El autor del Evangelio lo relata
pero le da un significado para la iglesia a la que está escribiendo. Lo que importa en este caso no es quiénes eran y qué pasó después con estos que resucitaron, sino lo que eso significa para la iglesia y para nosotros, lo que implica para los que leemos el Evangelio. Los resucitados entonces no son los santos ni es Jerusalén, la ciudad, perdón, los resucitados no son los del Antiguo Testamento, ni la ciudad, ni Jerusalén es la ciudad terrenal. El que sean santos es porque el evangelista quiere decir que esos que resucitaron representan a los creyentes, que han tenido vida por la muerte de Jesús y que ahora conforman la ciudad santa que es la iglesia. La obediencia de Jesús, la teofanía de Jesús, la obediencia poderosa de Jesús, la teofanía poderosa de Jesús. ¿Y cuáles son los resultados de esta obediencia y de esta teofanía? Primeramente, el terremoto y la resurrección son, en la literatura profética y en la apocalíptica, dos señales de que indican que la llegada de algo nuevo está ocurriendo. La cruz es el gran acontecimiento que todo lo renueva y todo lo invierte. Este es el mensaje que el evangelista quiere comunicarnos. Los resucitados entran a la ciudad santa, es decir, una nueva comunidad. La ciudad santa, repito, es la nueva Jerusalén, es la ciudad consagrada y originada por el Espíritu. La comunidad cristiana es testigo de este fenómeno de vida que le da la seguridad de su propia resurrección. Sí, cada vez, y si este domingo en nuestra iglesia alguien acepta a Cristo, es uno de esos santos resucitados que es integrado a la ciudad santa que es la iglesia. La comunidad cristiana es testigo de este espíritu. La comunidad cristiana ella va formando su vida alrededor de este acontecimiento. La muerte no prevalecerá contra la iglesia. Lo había dicho Jesús precisamente también en el Evangelio de Mateo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Sí, las tumbas se abren y resucitan los muertos. No son zombies, no son Walking Dead, sino son santos que tienen vida cuando el justo muere. Isaías 53. Los que han sido santificados por el poder de la cruz, en cierta manera es cumplimiento de Ezequiel 37, la resurrección de los huesos secos. Resurrección futura también. Todos los evangelios vinculan la cruz y la resurrección, pero la vinculación es más estrecha. Prácticamente se unen aquí. La resurrección de los creyentes está como anticipada y puesta a los pies de la cruz, para señalar que de ella, es decir, de la cruz, depende y se origina la resurrección que para nosotros es aún futura. Mateo sabe bien que la resurrección de los muertos viene después que la de Jesús. Así lo señala ambiguamente el texto. La cruz es el momento del nacimiento de un mundo nuevo, no simplemente la etapa que lo precede, sino el mismo momento que este mundo nuevo aparece. Y la resurrección no solo es la de Jesús, sino también es la nuestra. En la de Jesús está incluida nuestra resurrección. Pablo lo dice, hemos sido resucitados juntamente con Cristo y estamos en los lugares celestiales. Así se señala que la cruz es el instante en el que se derrumba el mundo viejo para dejar lugar a un mundo nuevo. Por eso Pablo dijo, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, la creación de un nuevo pueblo. Finalmente, esta señal, como está descrita en los versículos 51 y 52, es promesa segura. Muestra que la muerte de Cristo garantiza nuestra resurrección gloriosa en la segunda venida de Cristo.
Y por último, y quizá lo más importante de los resultados de la obediencia y de la acción de Dios, es la confesión de los soldados. Esperanza para todos. Los soldados ahora reconocen lo que los magos reconocieron en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Los paganos, en contraste con la burla de los judíos, reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Así se cumple lo que le toca vivir a la iglesia: la salvación para todos, esperanza para todos. Muestra que no hay fracaso en el plan de Dios en la historia. La cruz es el nacimiento de algo nuevo y esperanza para todos. Ahora, con la reforma y solo Cristo y solo a Dios la gloria, habría que afirmar o reafirmar la centralidad de la cruz en el poder y la centralidad de la cruz en la salvación de Dios. Dios sí dio señales de que su Hijo le agradó. No solo la resurrección de Jesús, el temblor, el velo rasgado y la resurrección de los santos son indicadores que Jesús sí es el Hijo de Dios. Las señales no fueron en beneficio de Jesús, sino en beneficio de otros. Nosotros queremos señales que nos beneficien, cuando debemos esperar señales en las cuales otros sean beneficiados y Jesús sea glorificado. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero sabes, esto va a suceder. Es decir, las señales que apuntan a que Jesús es el Mesías van a suceder cuando cumplamos lo que dice Gálatas 3:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cuando yo me adhiero a esa obediencia como la de Jesús, podremos esperar las grandes señales de Dios. Que Dios nos bendiga.